queridas amigas de Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto saludarlas y compartir con ustedes este día un tema que me parece sumamente interesante. Le hemos puesto el cuerpo inteligente, o sea, cómo responde el cuerpo de manera natural si lo mantenemos sanas y cómo llegar a ese estado de bienestar para que si perdemos esa homeostasis, es decir, si nos viene un desequilibrio corporal por una enfermedad, por un virus, por algo, nuestro cuerpo responda naturalmente y no empecemos a llenarnos de un montón de medicamentos. Hay que darle chance al cuerpo. Para ello necesitamos algunas cosas, algunos requerimientos. No se da tan de repente. Puede ser que sea por la genética, que tengas una genética maravillosa, pero también hay que ayudarle. Por eso, el día de hoy, tengo muchísimo gusto en recibir aquí en este programa al doctor José Manuel Lemoté Bourbaki Escalante. Él es titulado superior en terapias naturales, osteópata, iridólogo, homeópata, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar en tu programa, este programa tan fantástico que tienes. Realmente es un honor poder contribuir con él y aportar pues todo el valor que haga falta para que las personas estén más saludables, más sanas y más felices. Así es, la felicidad va pues de la mano con el bienestar, porque si no nos sentimos bien, pues entonces algo va a estar ahí mal con la felicidad. Aunque bueno, se necesitan muchas condiciones, doctor, para estar bien, para tener bienestar, o en qué nos basaríamos para que nuestro cuerpo reaccione favorablemente si nos llega alguna enfermedad. Bueno, vamos a ver. Efectivamente hay muchos condicionantes, como se suele decir en medicina natural. Las enfermedades son multifactoriales, no es solamente, dependen de una sola cosa. A veces pensamos que efectivamente que nos ha entrado un virus o que hemos tenido mala suerte en la vida y nos hemos enfermado. No, no suele ser así la cosa. El tema es que la salud engloba muchos factores y además no solamente hay una sola salud, hay una salud energética, una espiritual, una emocional, psicológica, incluso económica. Muchas veces nos olvidamos de que hay que tener una buena solvencia. Muchas personas pierden salud por estar todo el día dándole vueltas a la economía, no llego, no puedo, y eso también implica incluso llevar una mala alimentación porque normalmente los alimentos buenos, los biológicos, los ecológicos, los integrales, son más caros. Y entonces, todo eso influye en que estemos saludables o que, por el contrario, perdamos la salud. Hay que añadir también la alimentación en cada cultura es diferente. A veces estamos mal asesorados con nuestra alimentación según la cultura, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la alimentación de un esquimal que la de una persona que vive en el desierto, que la persona que vive en cualquier parte del mundo. Eso también influye. Claro, claro. Entonces son algunas condicionantes. Y me imagino que movernos y dormir bien y todo eso también contribuye, tomar agua también contribuye. Ahora, ustedes los naturópatas hablan de que el cuerpo tiende naturalmente al equilibrio. ¿Cómo se da esto? Y en todo caso, doctor José Lamoteo, ¿qué es la naturopatía? Bueno, pues la naturopatía precisamente es el arte de tratar y de informar y de educar a las personas para que se mantengan en esa palabra que acabas de decir, que es la homeostasis, el equilibrio. Sí, el cuerpo tiende a estar en el equilibrio, pero nosotros de vez en cuando hacemos algunas cosas que nos desequilibran. Y todo eso que acabas de decir es verdad. La falta de descanso, la falta de relajación, la alimentación, el agua que bebemos, el agua que bebemos importa, si bebemos o no bebemos y qué tipo de aguas estamos bebiendo también influye. Si comemos cosas de la estación o comemos cosas de otros países y nuestro cuerpo no está acostumbrado por nuestra genética a ese tipo de alimentos también influye, ¿de acuerdo? El estrés, los contaminantes.
los contaminantes electromagnéticos, incluso las geopatías, el tener agua que pasa por debajo de nuestras casas o que estemos sobre líneas Harman. O sea, realmente es complejo y el naturópata lo que hace es intentar averiguar qué está pasando en cada persona para que esa persona se enferme. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos hace perder por el entorno la salud? Habló usted que las líneas de Hartmann, ¿no? De pasar a lo mejor un drenaje abajo de nuestras casas o estar junto a una planta de energía, de productora, generadora de energía, o el estrés también, el que vivimos en las grandes ciudades, que a veces no se puede evitar. O sea, todo esto hace, por supuesto, que vayamos perdiendo ese equilibrio en nuestro entorno natural. Ya no hablemos de virus, de bacterias, de nada de eso. Esas están ganadas por default. Pero entonces, ¿cómo poder hacerles frente? Bueno, yo diría una palabra: decisiones. Tomar buenas decisiones. Es decir, yo hace unos años, cuando nació mi hijo, y tengo un hijo de 15 años, vivía en una parte de la ciudad que tenía una antena de telefonía a 200 metros apuntando directamente a mi casa. Yo podía haber decidido seguir viviendo ahí, pues decir, bueno, no pasa nada, si mi radio, no pasa nada, y si radio a mi hijo tampoco pasa nada, pero no, lo que hice fue vender esa casa y me fui a vivir al campo. Es decir, tal vez no es una decisión fácil, hay que tomar, o sea, es una decisión importante, pero, a ver, depende de en qué escala tengas de valores, tengas la salud. ¿Dónde tenemos la salud? ¿La tenemos en primer nivel, en segundo, en tercero, en cuarto? ¿No? Y si la salud para ti es lo más importante que hay en la vida, entonces hay que tomar decisiones para que la salud no la perdamos, digamos, ¿no? Claro, es muy importante tomar decisiones, claro, ese es el primer factor para curarse. Ahora, doctor, la naturopatía engloba, como sabemos, una gran variedad de técnicas de medicina alternativa, que no es agresiva, pero que va a la esencia de nuestro organismo y nuestro organismo toma lo que le hace falta de eso. Y tiene esta cualidad de estimular la capacidad curativa innata del cuerpo. ¿Cuáles serían como las terapias? Yo sé que usted ha estudiado muchas terapias alternativas, como las que valdría la pena echarle un ojito para incorporarlas a nuestro bienestar. Vale, yo me gustaría hacer un paréntesis pequeñito. La medicina natural yo no la considero alternativa porque es la original. Es decir, fue la primera de Hipócrates. Hace 2400 años era un médico, el doctor. O sea, aquel que los médicos juran, que se llama el juramento hipocrático, precisamente viene de la mano de este médico griego, ¿no? Y entonces, una de las digamos, frases que ellos leen y respetan, o debían respetar, es el primum non nocere, primero no hacer daño, es decir, en sus tratamientos, ¿de acuerdo? Y entonces, la medicina natural y ancestral de hierbas es primitiva, es de toda la vida. Entonces, para mí, personalmente, no es la alternativa. Alternativa puede ser otras. Aunque también... Ya luego surgieron tantas que ahora lo primitivo, digamos, lo primero, lo primigenio, es lo alternativo. Pero tiene usted toda la razón. Hipócrates decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Incluso, ¿no? Él tenía esa sabiduría para decir, si comemos lo adecuado, nos vamos a sanar. ¿Qué dice ahí? Un poquito alejado, que tus alimentos sean tu medicina. Es la frase de Hipócrates. Y la otra dice, la despensa de Hipócrates. ¡Wow! Ya, los tenía aquí preparados, y eso que no hemos hablado de ello. No nos pusimos de acuerdo. Sí, he traído algunos libros, tengo una biblioteca muy grande. Que tus alimentos sean tu medicina es de Editorial Integral, y la otra, La despensa de Hipócrates, es de Antonio Palomar. Bueno, son dos libros. He sacado algunos para recomendar libros para aquellas personas que quieran ampliar luego información. Realmente eso es uno de los pilares básicos del ser humano, la alimentación. Y la alimentación te puede servir para sanar, para cubrir esas necesidades, esas carencias que tenemos en cualquier momento. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy
muy sencillo de entender, que todo el mundo entiende y que se sabe desde hace muchos años. Hay una enfermedad que se llama escorbuto, que puede acabar en fallecimiento del paciente, que es por déficit de vitamina C. Los marineros, cuando viajaban antiguamente, que no sabían, no tenían ese conocimiento, fallecían, empezaban con encías sangrantes, etcétera, etcétera, hasta que alguien descubrió que la vitamina C de las naranjas, de los limones, etcétera, podían prevenir el fallecimiento del escorbuto. Y es un nutriente, es un alimento, no es un medicamento. Entonces, una carencia de un alimento puede provocar, primero, lo que provoca es no llega a ser enfermedad, es una carencia, una deficiencia, un desequilibrio. Pero después, si no le hacemos caso, puede acabar incluso en fallecimiento, como pasa con el escorbuto. Así es. Como dicen también, doctor, de la espinaca, ¿no? Que si tenemos la hemoglobina, cuando nos hacen estas pruebas de la biometría hemática, ¿no? Y sale nuestra sangre con poquitos glóbulos rojos, y entonces nos puede venir pues una enfermedad que es muy común, desgraciadamente, y que si nos descuidamos, pues puede hacer destrozos en nuestro organismo, incluso provocar la muerte. Pero dicen que hay algunos alimentos naturales, como los de hoja verde, que pueden combatirla. Y esta enfermedad a la que me refiero es... ¿Anemia? Así es. Claro. Realmente, si yo tuviese que dar aquí unas recomendaciones alimenticias, yo la verdad es que tengo muchos pacientes en México que me hacen consulta vía online o vía WhatsApp incluso, y así como norma general, para no entrar mucho en detalle, hay cosas de la alimentación allá, que igual me estoy equivocando, pero corríjame si me equivoco, el exceso de picante, el exceso de fritos, el exceso de azúcares, de grasas saturadas, todo eso conlleva a patologías incluso graves, como pueden ser diabetes, como puede ser, y allí le llaman presión alta, que se llama tensión alta, pero es lo mismo, e incluso cáncer, porque todo eso acidifica nuestro terreno, acidifica el organismo, ¿vale? Aquí he traído otro libro que se llama El equilibrio ácido-base, de editorial Urano. Ahora se ha puesto muy de moda ese término de ácido contra, ¿cuál es el otro tipo? pH base, o sea, alcalino. Alcalino, ácidos Sí. o alcalinos. Entonces, vale la pena, queridas amigas, echarle un ojito a cuáles son los alimentos ácidos y cuáles son los alcalinos. No es que tengan que estar en equilibrio, ¿verdad, doctor? A ver, tiene que haber un equilibrio siempre, pero nuestro cuerpo tiende más a la alcalinidad que la acidez. De hecho, cuando hay exceso de acidez, las bacterias, los virus y las células tumorales, digamos que se lo pasan de fiesta y empiezan a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Casualmente las frutas, las verduras, el agua, todo eso alcaliniza, ¿de acuerdo? La respiración consciente, una oxigenación pulmonar grande, la relajación, todo eso alcaliniza. ¿Y qué acidifica? Aunque sean alimentos ácidos, como el limón, la naranja, la guayaba, Claro, ¿no? eso Eso no es. significa que no sean alcalinos. Exactamente. Una cosa es el sabor, el gusto predigestivo y otra cosa es cuándo se está digiriendo. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes, sí. Entonces, tenemos que tener más alimentos alcalinos que Sí, ácidos. Creo que la carne roja es un alimento ácido. Entonces, por eso hay que sí, comer poquita carne, ¿no? exacto. O menos carne que pollo y pescados. Sí, las carnes rojas, hay cosas que acidifican mucho. Yo lo primero que intento limitar, igual que hacen los reumatólogos, se sabe desde hace muchísimos años, esto no es nada nuevo. Ellos cuando ven artritis, cuando ven inflamaciones en las articulaciones, lo primero que quitan son las carnes rojas, el marisco, los azúcares refinados, la bollería, todo eso se puede convertir en cristales de ácido que se acumulan en las articulaciones, las inflaman y ahí empieza el dolor. Entonces, en medicina natural no mandamos un analgésico para quitar el dolor, sino que intentamos hacer una depuración, una limpieza del organismo, cambiar los hábitos de vida, de alimentación en lo posible para que la persona además sea responsable de su salud, que no deje
su salud en manos de nadie, ni tan siquiera del naturópata, ni del médico, ni de nadie. Claro. Que aprenda a conocer su cuerpo y que sea él, porque a final de cuentas tenemos un cuerpo para toda la vida. Entonces tenemos que cuidarlo bien. Claro, nosotros somos responsables de lo que comemos, de cómo nos cuidamos, de qué tanto dormimos, de si incorporamos o no incorporamos el agua, el ejercicio, el buen comer, etcétera, etcétera. Ahora, han pasado cosas en los últimos años, llámese COVID-19, que nos ha venido a alterar todo y tenemos que reforzar el sistema inmunológico. Doctor Lemote, ¿qué nos recomienda? Bueno, había un tal Pasteur, que fue el descubridor de los antibióticos, me imagino que lo conocerá todo el mundo, y este señor, que por cierto no era médico, hay personas que piensan que Pasteur era médico, no. Él era un científico, pero no era médico. Él descubrió algo interesante con el tema de las bacterias, el vino, que fue contratado por una... Sí. Entonces, pero él sí tenía un compañero en esa época, un tal Béchamp, que decía, lo importante no es el virus, lo importante no es la bacteria, no es el microbio, lo importante es el terreno, es decir, cómo tengamos nuestro sistema inmunológico, cómo tengamos nuestro organismo. ¿De acuerdo? Esos son conceptos de naturopatía también. Y él discutió con Pasteur hasta el final, hasta que Pasteur ya estaba en el lecho de muerte, y Pasteur le reconoció a Béchamp que tenía razón cuando se estaba muriendo. Es decir, al final le reconoció que lo importante era el terreno. Cómo tengamos nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, en función de eso habrá una respuesta. De hecho, cuando hablamos de anticuerpos generados por un virus, la inmunidad natural, nuestro sistema inmunológico, provee de anticuerpos mucho más efectivos y mucho más duraderos en el tiempo. Hay algunos que duran toda la vida, tienen un efecto memoria. Por ejemplo, todo el mundo conoce la varicela. ¿Quién no ha pasado la varicela? Casi todo el mundo ha pasado la varicela y la pasa una vez, porque el cuerpo ya tiene una memoria que hace que ya no, aunque estés en contacto con niños con varicela o lo que sea, no te vuelvas a contagiar, ¿de acuerdo? La exposición a virus y bacterias y otro tipo de microorganismos crean anticuerpos y crean una inmunidad natural que nos hacen estar protegidos frente a cualquier tipo de bicho, ¿de acuerdo? Sí. Estaba yo viendo que Louis Pasteur fue químico, físico, matemático y bacteriólogo francés. Efectivamente no estudió medicina. Claro. Ahora, desde estas terapias naturales, ¿qué podemos allegarnos que sea fácil, que nos haga mucho bien? Digo, nada garantiza que no nos vayamos a enfermar, pero que, como usted dice, que nos encuentre bien, que no haya ese caldo de cultivo para que crezcan las enfermedades y que podamos llegar a la vejez de la mejor manera, porque tampoco nadie nos garantiza que alguien en esa época de nuestra vida, en esa etapa de nuestra vida, nos vaya a cuidar, doctor. Bueno, no sé si te puedo tutear, pero tú eres un buen ejemplo de lo que es llegar a una edad avanzada, digamos, ¿no? Para mí es una edad media la que tenemos tanto tú como yo, que nos hemos cuidado bastante, ¿no? Hay personas con nuestra edad que están fatal. Entonces, esto es el resultado de cómo nos hemos cuidado. A ver, para mí una cosa muy importante es la intuición. Es decir, que más que usar la cabeza, que la cabeza es muy buena haciendo matemáticas y haciendo cosas, pero a nivel de tomar decisiones, el corazoncito, nuestra intuición, es más acertada normalmente, ¿de acuerdo? La intuición nos dice si tenemos que beber más agua o menos. La intuición nos dice si tenemos que exponernos al sol más o menos, porque todo en equilibrio está perfecto. Pero si no tomamos el sol, entonces no hacemos bien la síntesis de la vitamina D, que es importante para el calcio, que es importante para la osteoporosis, para no tenerla. Si nos pasamos con el sol, pues los rayos azules pueden deteriorar el ojo, la piel, puede salir cáncer. Y así con todo. El oxígeno en exceso se convierte en oxígeno radical libre y eso oxida el organismo, oxida la célula,
Bueno, pero en defecto de oxígeno también se produce una hipoxia y se producen otro tipo de problemas. El calcio, el magnesio, cuando está bien combinado, pues está perfecto. Y el potasio y todos los minerales nos mantienen en salud. En exceso se producen excesos de acumulación de calcio en los riñones, en las arterias, en las articulaciones, piedras en los riñones, no sé qué. Y cuando no hay suficiente calcio biológico, se produce esa pérdida de los huesos. Por ejemplo, estos son ejemplos, ¿no?, que estoy poniendo. Entonces, hay uno de los órganos, de los sistemas en el organismo, que es el sistema inmunológico, como comentaba antes, el sistema que nos defiende. Este tiene que estar en equilibrio y además está involucrado en prácticamente todas las patologías del cuerpo. Casi todas las patologías que pueda desarrollar el organismo tienen que ver con el sistema inmunológico. Yo personalmente trabajo con unas sustancias naturales, que no son químicas, no son sintéticas, que se llaman los factores de transferencia. ¿De acuerdo? Los factores de transferencia se descubren en el año 1949 por el doctor científico inmunólogo Sherwood Lawrence en una universidad y en un hospital en Nueva York. Y él descubre que estas células, que son, estas proteínas, que son una cadena de aminoácidos, tienen la capacidad de transferir inmunidad entre especies. Es lo que le da la información, las madres, a los hijos cuando nacen, a través del calostro, de la primera secreción. También se lo da a los reptiles y las aves en la yema de huevo fecundada. Pues yo trabajo mucho con estas sustancias naturales. Entonces son los factores de transferencia, que son pues de muy reciente, digamos, tienen 50 y tantos años, de haberlos utilizado, descubierto, sacado, aprovechado, como quiera que sea, ¿no? El factor de transferencia. Y eso nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, es decir, a defendernos de lo que vaya a venir y que puede ser la diferencia total entre un cuerpo que está luchando contra un virus ferozmente, pero que no tiene tantas herramientas, que no tiene tantos soldaditos blancos para defenderse, y eso puede significar en muchas ocasiones, pues incluso la vida y el estado de salud con el que vamos a quedar después de eso, después de que un virus nos pueda atacar. ¿Qué otras cosas, doctor, podemos hacer en la cotidianeidad? ¿De qué nos podemos allegar como tipo factor de transferencia para poder asegurarnos que vamos a estar bien defendidos? Bueno, la mayoría de los nutrientes están en los alimentos. O sea, el problema que tenemos ahora mismo es que los suelos donde se cultivan los alimentos, las verduras, hortalizas, frutas, etcétera, están bastante carentes de nutrientes. Por eso, ahora aquí, por ejemplo, en Europa, la organización encargada de la pirámide alimenticia indicó a los suplementos nutricionales como parte indispensable en la alimentación, porque los suelos están carentes de magnesio, pueden estar carentes de potasio, pueden estar carentes de otros oligoelementos que antes sí que estaban en los alimentos, pero que ahora, como se cogen vitaminas, por supuesto, coenzimas, etcétera, los alimentos se cogen muchas veces verdes, no están madurados bien o están químicamente modificados, y etcétera, y eso produce, más todos los fitoquímicos que se le añaden a los cultivos. Entonces, yo utilizo suplementos para, digamos, nutrir las carencias que pueda tener una persona. Hay una cosa muy importante que no se me puede olvidar. No es lo mismo la gastritis que se me pueda producir a mí que la gastritis que se le pueda producir al vecino, que a mi mujer, que a mis hijos. Eso significa que hay que individualizar los tratamientos. A mí a veces me preguntan por una persona que tiene hipotiroidismo. Bueno, pues no es lo mismo que yo tenga hipotiroidismo, que tengo una constitución así, que otra persona que tenga un hipotiroidismo que tiene otra constitución diferente. Hay que individualizar los tratamientos. No se pueden dar tratamientos igual para todo el mundo, estandarizados por protocolos. Exactamente. Sí, ahora, ¿quién sabe qué nos estamos comiendo? ¿Quién sabe si ese betabel, esa papa, esa coliflor o ese brócoli realmente pues eran los de antes, ¿no? Incluso nosotros vamos al mercado y vemos estas cebollotas, jitomatotes, sandías enormes, que yo recuerdo cuando era chica, pues era todo chiquito, las mandarinas, las manzanitas,
no eran así, o Mm. tremendas. Entonces digo, de verdad que han de estar poniendo algo para que crezcan muchísimo o modificar, como usted dice, su estructura, ¿no? Su genéticamente modificados y que tampoco nos hacen bien. Se produce mucho, igual los huevos, igual las carnes, igual todo eso. Pero bueno, doctor, no podemos estar ajenos a todo eso porque vamos al supermercado y no tenemos tiempo de ir a lo mejor al pueblito donde lo están cosechando. ¿Qué Ujú. podemos hacer? Bueno, intentar en la medida de lo posible, pues que lo que compremos sea de cultivo biológico, lo más natural posible. Si no nos queda otra, porque yo a veces eso lo digo también, anda, un tomate con sabor a tomate. Hay algunas pautas muy básicas, como por ejemplo comprar la fruta y la verdura de la temporada y de la zona donde vivamos. Yo tengo por aquí otro libro que se llama La salud y las estaciones, que tiene que ver con eso, con que los alimentos sean de donde vivamos y que sea de la estación, que además, es decir, si compramos frutas de primavera, por ejemplo, sabemos que son de primavera y estamos en primavera porque son más baratas, porque hay más cantidad y los precios bajan. ¿Me explico? Entonces eso es muy importante también. Y si no, pues tenemos que trabajo con laboratorios que me garantizan una serie de nutrientes estandarizados que si no los he podido conseguir con los alimentos los tengo que dar, recomendar. Y además es que desafortunadamente, como llevamos este estrés de vida a veces, ¿no? De no tengo tiempo, tengo que ir corriendo a todo, como te decías, ¿no? Tengo que ir al mercado corriendo porque tengo que hacer la comida porque mis hijos vienen de estudiar y tengo que preparar la comida y luego me tengo que ir a trabajar y es todo como muy rápido, ¿no? Y no podemos estar mirando al detalle las cosas. Entonces, al final nos tenemos que suplementar, no queda otra. No queda otra por lo pronto, ¿verdad? Si queremos tener una buena salud. Pero sí nos podemos medio asegurar de que si tenemos alguna enfermedad, nuestro cuerpo va a regresar a su equilibrio mucho más rápido que si nos llega a una enfermedad y nuestro cuerpo definitivamente no está preparado. Entonces, nuestra recomendación es esa, que nos nutramos bien, que hagamos ejercicio, que cuidemos las emociones. Yo sé que también el doctor José Manuel Lemoté es, y ya lo decía desde el principio, hay una salud física, pero también una emocional, psicológica, económica, etcétera, etcétera. Eso también hay que cuidarlo muchísimo. Yo leí hace muchos años un libro de una doctora que ya falleció, que se llamaba Louise Hay. Ah, sí, Luisa ¿Este Hay. dice? Este es La enfermedad como camino, también muy importante este libro. Ah, qué bien. Y es de, ¿quién es Pues el? de editorial Plaza Janés, y son unos alemanes, Bueno, la enfermedad como camino. Bueno, Louise Hay, que fue la primera que leí, sí, decía, por ejemplo, si estás constantemente estresado por una mala relación de pareja, pero también por esto y pero también por el otro, podrías desarrollar este tipo de enfermedad. Yo me lo tomé como muy al pie de la letra y me asusté cuando leí ese libro, ¿no? Y bueno, no es que sea tan literal, porque la doctora Louise Hay es muy literal, ¿no? Incluso en el libro tiene una tabla, ¿no? De que si te sientes esto, te va a pasar esto. O si tienes gastroenteritis, quiere decir que esto y esto y esto estás sintiendo. No creo, la verdad, que sea tan literal. Pero yo creo que sí tiene que estar muy ligada la parte emocional con la parte física. hombre, nosotros trabajamos lo que se llama naturopatía holística, medicina holística, es decir, una medicina que englobe todas las partes del ser humano. El ser humano no es una parte biológica por un lado, una emocional, una psicológica y no, va todo juntito. De todos es sabido que cuando tenemos un disgusto nos baja el sistema inmunológico, nos salen los herpes, que el virus del herpes que lo tenemos siempre con nosotros, la mayoría, los que hemos pasado la varicela, y que cuando nos deprimimos aparecen esas pupas de ese herpes. Eso es directamente proporcional a nuestro estado emocional. Si vivimos con una pareja que nos está maltratando además, o tenemos disgustos, o nuestro jefe, o lo que sea, y nos deprimimos, ahí también tienes muchas papeletas de estar enfermo. Justo a mí me pasó eso. Yo cuando era chiquita, unos 5 o 6 años tendría, me atacó la varicela, pero muy fuertemente. Y obviamente yo no conocía todo esto, que es un herpes de que queda en el cuerpo, pero que se manifiesta cuando nuestro sistema inmunológico se descuida. Y la temporada
pues muy, muy triste que yo pasé entre que tomaba la decisión de separarme de mi ex marido, pero que yo tenía una hija chiquita de 3 años y el estrés del trabajo y si me va a alcanzar y si no me va a alcanzar. O sea, estuve sometida a muchísimo estrés y bueno, tuve este virus en la boca, pero eran unos dolores impactantes. Tuve que dejar de ir a trabajar durante 2 semanas, Entonces, pues, ¿para qué esperar a eso? Cuidar nuestras emociones, ir dando pasos a pasos con mucha decisión, como comenzó diciendo el doctor José Manuel Lemoté en esta entrevista. Lo más importante para cuidar nuestra salud es tomar buenas decisiones, ya sea para cuidar nuestras emociones, para elegir los alimentos que vamos a consumir o los suplementos que nos van a ayudar o ver a los médicos que tenemos que ver, etcétera, etcétera. Así es de que yo le voy a pedir a nuestro auditorio, si ustedes quieren, el doctor mencionó al final que él ha llegado a unos laboratorios por si ustedes quieren echarle un ojito a eso. Él vive allá en España. Por supuesto que pues no tiene negocio aquí en México, pero la gente que quiera echarle un ojito al factor de transferencia y a todo esto que nos pueden proporcionar los suplementos de buena calidad, les voy a dar un teléfono y también va a aparecer aquí en la pantalla para que ustedes puedan consultar. Las va a atender Rosa Isela, que es una persona muy, muy linda, y ella tiene el teléfono 777, repito, 777-1221-2656. Aquí en la Ciudad de México está ella, aunque su teléfono celular es de otro lado. Si le llaman de fuera, hay que poner el código del país, que es 52, y luego 77-12-21-2656. Rosa Isela. Pues gracias hasta allá, hasta el norte de Madrid, ¿verdad? Un lugar muy bonito donde vive el doctor José Manuel Lemoté, que ya a esta hora pues ya es bastante tarde allá, pero le agradecemos muchísimo que pues nos hayamos podido contactar y que hayamos recibido tanta información y tan buenos tips. Doctor, ¿con qué se quiere despedir? Ver, con 2 frases que me encantan. Una es, el que no le dedica tiempo a la salud, se lo dedicará a la enfermedad. Apunte por ahí. Hay que dedicarle tiempo a la salud. Sí, es fuerte. Y el cuerpo primero te susurra, luego te habla y luego te grita. Entonces, es recomendable que cuando empiece a susurrarte, cuando empiece a decirte cositas, a notarte molestias aquí o allá, preguntarle al cuerpo a ver qué es lo que necesita y, bueno, si puede ser un profesional que te asesore si no te conoces lo suficiente, pero hay que escuchar al cuerpo porque a veces ya hasta que no nos grita no hacemos caso y entonces a veces ya es un poco tarde. Es cierto, doctor. Hay un chiste de una persona, se lo voy a contar rapidísimo, pero una persona tan indolente, que una vez que se le prendió el foquito ya no amarillo de su coche, de que necesitaba ponerle aceite, sino ya era el rojo. Estaba a punto de dejarlo botado. Y aún así tomó la carretera en el carril de alta velocidad. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, me está molestando muchísimo esta lucecita roja. Se hizo a un lado, como sabía cosas de mecánica, despegó, desenchufó, apagó, desconectó esa lucecita roja para que no lo estuviera molestando más. Es a veces, queridas amigas de Retos Femeninos, lo que nosotros hacemos con nuestra salud. El doctor dice, primero te susurra, luego te habla bajito y luego te grita. Entonces, cuando nos esté susurrando algo, si nosotros conocemos a nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo, por supuesto, es inteligente, vamos a estar en la etapa en que vamos a poder revertir rápidamente cualquier enfermedad que se vaya a presentar. Entonces, hacerlo rápido, especialmente para las personas que ya pasan de 60, como es mi caso, y que tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que se nos descomponga y apenas se prenda el foquito amarillo, y en ese momento tenemos que ejecutar algo, que tomar esa decisión que dice el doctor Lemoté para regresar a nuestra homeostasis, que es el equilibrio saludable. Doctor, muchas gracias, que le vaya muy bien y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a nuestras amigas de Retos Femeninos. Yo soy Julieta Lujambio. Cada martes a las 7 de la noche aquí estamos con un tema que
que te va a proveer algunos tips, información, para que puedas tomar esas buenas decisiones para ser autónoma, una mujer autónoma. Y una mujer autónoma es una mujer no que se las arregla sola, sino una mujer interdependiente, pero la lata menos que podamos dar, especialmente con las enfermedades y a cierta edad, va a ser muy importante para conservar nuestra autonomía. Gracias por su atención y hasta la próxima.